alegría de estar con ustedes. Ha sido un proceso intenso. El orar, pedirle a Dios palabra, tratar de entender, percibir lo que el Señor está haciendo en medio de ustedes y traer algo que sume. No sé si he interpretado correctamente lo que el Señor quiere decirles, pero les comparto lo que ha puesto en mi corazón. Vamos a usar, vamos a recorrer como un camino paralelo. Yo quiero que tomemos un texto que se refiere al Éxodo, a la salida del pueblo de Dios de Egipto, para pensar un poco en el desafío que nos enfrenta como pueblo, no como individuos. Pero para ilustrar el principio, la dinámica que observo en el Éxodo, voy a usar una historia de los evangelios para ayudarnos a entender ese principio. En cada una de las situaciones que examinamos, vamos a tratar de identificar una paradoja. Ahí les proveí en los apuntes de una definición de lo que es una paradoja. Es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión generalizada. Es decir, es una proposición en apariencia verdadera que conlleva a una contradicción lógica o una situación que infringe el sentido común. Hay varias, para mí, paradojas de la palabra. Por ejemplo, la exhortación de Pablo a Timoteo, que se fortalezca en la gracia. La gracia entra en juego en nuestras vidas justamente cuando andamos en debilidad. Entonces hay una aparente contradicción ahí. Fortalécete, pero en la gracia que hay en Cristo Jesús. O esa declaración de Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Cierra una contradicción esa declaración. O Pablo en Romanos, que declara que hemos sido libres del pecado, y a veces asumimos que esa libertad nos permite andar en una condición de libres, pero Pablo, después de decir que hemos sido libertados del pecado, nos dice que hemos sido hechos esclavos de la justicia. Es decir, salimos de un estado de esclavitud y pasamos a otro estado de esclavitud. Pero ahora somos esclavos de Jesús. De los evangelios, el que ama su vida, la pierde. El que la pierde, la gana. Vamos con esas contradicciones. Muy bien, vamos a ir entonces a la primera paradoja. Voy a leerles un texto de Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve. Esta conversación con el Señor es justamente porque Moisés no quería volver a Egipto para trabajar hacia la liberación de Israel.
Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés le dijo, se le acabaron las excusas. Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Quiero sumarle un texto más. Es un texto que describe una situación de crisis cuando el pueblo sale de Egipto y se encuentra atrapado entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, presten atención a lo que declaran los israelitas. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos cuando estábamos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuál es la cita? Éxodo 14, 10 al 12. Quiero que tomemos nota en estos dos incidentes de Éxodo. Primero, que a Moisés no lo entusiasma la idea de volver a Egipto para tratar de ayudar a sacar a los israelitas. Y en segundo lugar, que a los israelitas tampoco los entusiasmaba la idea de salir de Egipto. Y cuando las papas queman, los israelitas le dicen a Moisés, te dijimos que era mejor quedarse acá en Egipto. Retengan por un instante esas dos imágenes. Y vamos a los evangelios. Juan capítulo 5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿quieres ser sano? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Había una entre los enfermos,
se decía que de vez en cuando un ángel venía y revolvía el agua, y el primero que llegaba al agua era sano. Si quieren saber de qué se trata eso del ángel que bajaba a revolver el agua, después Orville se lo va a explicar. Si no, lo pueden guardar con las preguntas que le hacen al Señor cuando llegan al cielo. Pero de todas maneras, eso es lo que entendía esta gente que se había reunido ahí esperando que el agua se revolviera. Y a este enfermo siempre le ganaban de mano. Cuando se movía el agua, nunca lograba él llegar primero al agua. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Lo encontraron por la calle y le sacaron tarjeta roja. No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar. Realmente es cómica la escena. ¿Quién te ha dicho que andes con la camilla? Y le respondió este hombre: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. No sabía ni quién era el que lo había sanado. No sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, deja de pecar, no sea que algo peor te suceda. Menciono al pasar que Jesús, a diferencia de esos religiosos, no se basó en la ley para bendecir a este hombre, sino en el corazón compasivo del Padre. Lo vio al hombre y se conmovió y decidió hacer algo para ayudarlo. Jesús tomó la iniciativa. Hay a veces en la forma en que hablamos, parece que somos nosotros los que estamos tomando la iniciativa. Muchas veces escucho: tengo que buscar más a Dios. Tengo que esforzarme más para estar con el Señor. La verdad, mis amados, es que nosotros no salimos en búsqueda de Dios. Dios sale a buscarnos a nosotros. Y la vida espiritual consiste en dejarse encontrar por Dios. El Dios que nos gana de mano, el Dios que llega antes, el Dios a quien amamos porque Él nos amó primero. Y Jesús toma la iniciativa de llegar a este hombre. Y es interesante, Jesús no le pide a este hombre nada a cambio. No le pidió que se comprometa con una iglesia, que tome una decisión espiritual. Ni siquiera se presentó. Jesús lo sanó y se fue. Que es la esencia de lo que es una buena obra. Una buena obra es hacerle bien a alguien que no me puede devolver nada por el bien que yo le estoy haciendo. Jesús le hizo bien y se fue. Pensemos un momento en este hombre.
llevaba 38 años en esta situación. Es decir, son 456 meses enfermo, 3.248 semanas padeciendo la misma condición, 13.870 días en el mismo lugar. Si viviera hoy, este hombre había estado en el pozo desde 1981. ¿Dónde estabas en 1981? Todo lo que ha transcurrido desde el 81 hasta ahora, este hombre lo vivió en este mismo lugar, esperando poder llegar al agua y meterse en el agua para ser sano. Lo que me llama la atención es que cuando uno lleva tanto tiempo enfermo, la enfermedad se convierte en normal. La enfermedad es parte de la vida. Es como, ¿vieron esas situaciones donde en casa se rompió una puerta? O hay una persiana que no se levanta y quedó torcida. Y al principio te molestaba, pero después te acostumbraste. Y hace 30 años que está la persiana así, hasta que uno viene y dice, che, ¿y esa persiana? No, eso siempre estuvo así. Ya es parte de la casa. Y la enfermedad de este hombre, que es anormal, se convirtió en lo normal. Se hizo amigo con su enfermedad y convivió con su enfermedad. Lo que me llama la atención es que este hombre tiene la esperanza puesta en un método que en 38 años no le funcionó una sola vez. Es increíble. Y me pregunto, ¿cuántos años debemos insistir en un método que no funciona antes de que digamos, esto no sirve? Este hombre me habla de la tosudez que padecemos como seres humanos. Somos testarudos. Tenemos un dicho en Argentina, a veces le preguntamos a la gente ¿cómo estás? Y la gente dice mal, pero acostumbrado. Estoy mal, pero yo estoy acostumbrado a estar mal. Me asusta la posibilidad de que me resigne a que esta es la condición en la que Dios me ha llamado a vivir. Si el ser humano es testarudo, entre los seres humanos seguramente los más testarudos de todos somos los evangélicos. A veces cuando pienso en nuestra vida, me acuerdo de una canción de Alberto Cortés. ¿Lo conoces, Alberto Cortés? Un cantautor argentino. Tiene una canción que se llama Como de costumbre. Despertó a las 8, como de costumbre. Se metió en la ducha, se lavó los dientes y en su viejo traje, como de costumbre, salió de su casa a las 8:20.
empujó en el metro, como de costumbre. Unos van arriba, otros por debajo, y a las 9 en punto, como de costumbre, dio los buenos días y entró en su trabajo. La oficina fría, como de costumbre. Los mismos papeles, los mismos problemas, los mismos colegas, como de costumbre. El mismo horario, los mismos temas. Todo es de rutina, como de costumbre. Todo es una larga planilla de hastío. Se estiran las horas, como de costumbre, habitando todos un reloj vacío. Regresó a su casa, como de costumbre. Encendió la tele y esperó la cena. Se comió en silencio, como de costumbre. En la noche mala y en la noche buena, despidió a los niños, como de costumbre, y se quedó solo viendo un melodrama. Ella ya dormía, como de costumbre. Y sigue la canción, como de costumbre. Es tan fácil entrar en una vida cristiana donde vivimos por costumbre. Vamos a la iglesia como de costumbre. Nos levantamos a la mañana, abrimos la Biblia como de costumbre. Vamos en el auto, escuchamos una alabanza como de costumbre. La vida pierde su emotividad y se convierte en una rutina, donde hacemos las cosas pero ya no sabemos por qué la estamos haciendo, pero las hacemos porque es nuestra costumbre. Jesús se acerca a este hombre y le pregunta si quiere ser sano, y lo increíble es que este hombre sigue creyendo que lo que necesita es alguien que lo meta en el pozo, pero no respondió a la pregunta que Jesús le hizo. Jesús no le preguntó si necesitaba que alguien lo metiera en el pozo. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Einstein alguna vez dijo que la locura consiste en hacer una y otra vez la misma cosa y creer que los resultados van a ser diferentes. Si tuviste con tu hijo esta misma discusión de hoy la semana pasada y no lograste nada, y lo tuviste el mes pasado y tampoco lograste nada, ¿por qué crees que hoy esa misma discusión con los mismos argumentos va a tener un resultado diferente? Seguir haciendo lo mismo y creer que por alguna manera se va a producir un milagro y los resultados van a ser diferentes. Jesús, entiendo yo, se acerca a este hombre y de alguna manera penetra la resignación en la que vive. La pregunta que Jesús le hace no tiene que ver simplemente con una acción, sino con el desafío de construir una vida diferente. Jesús le está preguntando a este hombre si se anima a encarar la vida sin su enfermedad. Y cuántas cosas en la vida este hombre no habrá hecho y le echó la culpa a su enfermedad. Si te saco la enfermedad, ¿a quién le vas a echar la culpa?
¿Cómo vas a construir tu vida si ya no tenés la compañía de tu enfermedad? Jesús no le está proponiendo a este hombre que Jesús le ayude a encontrar a alguien que lo meta en el pozo. Jesús le está proponiendo algo esencialmente diferente a lo que él conoce. De alguna manera, para ir por el camino que nos propone Jesús, necesitamos que Él nos libre de las ideas que tenemos fijas en nuestra cabeza, de esa insistencia que la bendición tiene que ser por este camino. Entiendo que Jesús, con su propuesta al enfermo, no le está ofreciendo una vida mejorada a la que él tiene. A veces creemos que la vida que Jesús nos ofrece es la vida que tenemos con algunas mejoras. Pero Jesús le está proponiendo una vida enteramente diferente. Es una vida con otros valores, con otros tesoros, con otras convicciones, con otros sueños. ¿Cuál es la paradoja que veo en estas dos realidades? Me parece que la paradoja la encontramos en un Dios que está más interesado en bendecirnos que nosotros recibir la bendición que Él nos ofrece. Creo que de algo de esto hay en el texto de Isaías. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. La primera paradoja con la cual nos encontramos es que Dios, ansioso de sacar a su pueblo de Egipto, se topa con un pueblo que no quiere salir de Egipto. Y estoy convencido, mis hermanos, que las 10 plagas no son solamente para que Faraón suelte a Israel, es también para que Israel suelte a Egipto. Para que Israel esté dispuesta a moverse, a salir. Es para que el que está en el estanque deje de una vez de pensar en el bendito pozo y le dé la espalda al pozo y salga en pos de algo completamente diferente, algo completamente nuevo. Isaías 65:1. Perdón, me olvidé de dar las citas. Creo que no pensamos en las implicaciones que tienen estas historias.
creo que necesitamos aceptar que para caminar con Jesús debemos estar dispuestos a convivir con el Dios que desconcierta e incomoda. Tengo miedo de domesticar a Dios. Nuestro Dios muchas veces es una extensión de nosotros mismos. Es alguien que es un poquito más bueno que nosotros. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que nos incomoda y que nos desconcierta porque nos saca del lugar donde nos sentimos seguros y nos lleva por un camino desconocido. Debemos amigarnos con el Jesús que viene a nosotros por caminos inesperados, en horarios inconvenientes. Un Jesús que no respeta nuestras estructuras, ni los lugares en los cuales nosotros nos sentimos cómodos. Amados, Jesús también nos dice a nosotros: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, lo que pasa, y tenemos nuestras explicaciones, nuestras cosas que hace tanto tiempo que venimos argumentando que ya es parte de nuestro idioma. Jesús quiere sacarnos de esa forma de pensar que termina siendo una atadura. Pablo, en 2 Corintios 10, nos dice que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Se acuerdan? Versículo 3. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es una forma de pensar que es tan rígida que cuando Jesús se te acerca con una propuesta, lo único que podés pensar es en el bendito pozo. Y a veces esa forma de pensar termina limitándonos, atándonos, y no nos permite salir en pos de lo que Dios quiere. Necesitamos de alguna manera que Dios rompa esas estructuras y nos ayude a pensar creativamente acerca de las opciones que Él pone delante nuestra. El primer sorprendente descubrimiento que hago es que aunque la paso mal en Egipto, prefiero quedarme en Egipto que salir en pos de la tierra prometida. El Señor nos sacuda. El Señor nos saque de la costumbre, el Señor nos saque de la rutina y del hábito, el Señor nos despierte, nos incomode. Vuelva a encender en nosotros una pasión por salir en pos de aquello que Él nos está ofreciendo.
Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo sé cuánto valoro lo seguro, cuán importante es para mí la comodidad, estar en mi zona de confort. Sin embargo, Señor, en esta mañana vuelves a recordarme, vuelves a recordarnos que caminar contigo, Señor, es caminar en incomodidad, es convivir con el desconcierto, porque tú vas por caminos que nosotros no elegiríamos, te relacionas con personas que nosotros no escogeríamos. Señor, queremos caminar contigo. Entendemos, Señor, que eso significa que tenemos que abandonar los lugares donde nos hemos acostumbrado a vivir. Llévanos por esos caminos, Señor, por amor a tu nombre. No queremos que la aventura de caminar con Jesús se convierta en una rutina. Líbranos, Señor, líbranos. Amén. Incomódanos, inquiétanos. Amén. Muévenos, Señor, por amor a tu nombre.